obras o actitudes de un cristiano que lo describen como un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Me gusta mucho 2 Corintios 13:3, cuando el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estás caminando en la fe. Es muy importante, hermano, que nosotros nos hagamos esos exámenes pues diarios en nuestras vidas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos, hermanos, el momento en que Cristo viene a levantar su iglesia. Hemos hablado de la venida de Jesús por más de 2000 años, y en algunas ocasiones, hermanos, como que ya aburrimos. Pero déjeme decirle, hermano, que el mismo mensaje que predicaron los apóstoles es el mismo mensaje que tenemos que predicar nosotros también. No podemos cambiar, hermanos, ese mensaje. Y sabe, para mí lo más triste, hermanos, es que Cristo venga y se queden algunos hermanos. Sería muy triste. Yo quizás me regrese. Quizás le diga a Dios: déjame, me bajo para abajo un ratito más. Me los amarro a esto ahí con un mecate y me los llevo a todo para arriba. Pero la idea es esa, hermano, que todos nosotros podamos irnos con Jesús. Pero si nosotros nos ponemos de nuestra parte, podemos estar excluidos en ese día glorioso cuando Cristo levante su iglesia. Porque yo soy de lo que creo de esto, hermanos. Hay mucha gente que está predicando que la salvación no se pierde. Yo sí creo que sí se pierde. Hay personas que se han apartado de los caminos de Dios, hermanos, y han muerto apartados de los caminos de Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, si ya estamos salvos, ¿para qué me voy a preocupar? Hay que preocuparnos porque tenemos que retener ese regalo que se llama salvación a nuestros vidas. Vamos a aprender unas cosas acerca del discipulado. Voy a empezar con esto, hermano. Miren, digamos que usted fuera un ganadero, un ranchero, y usted crea ovejas o ganados para vender. Okay. Llega una persona y le dice: mira, te vendo o te regalo 12 vacas. Hablemos de las vacas. Te regalo 12 vacas que producen crías constantemente, son bien fértiles. O te regalo 500 vacas que no ponen crías nunca, y quiero que escojas cuál de las dos tú quieres. Yo sé que el ganadero va a escoger, hermanos, las 12 vacas que producen crías, porque se van a reproducir. Las vacas que no producen crías, hermanos, tarde que temprano van a desaparecer. En ese sentido fue que Cristo estableció el discipulado en la iglesia. En ese sentido, Cristo quiere que nosotros nos reproduzcamos. Usted es una oveja, usted tiene que traer más ovejas, yo también, todos tenemos que reproducirnos. Pero cuando una iglesia o cuando una oveja es estéril, hermanos, está propensa a desaparecer, no solamente él, sino también toda su descendencia. Cristo nos discipuló a 12 hombres, hermanos. Cristo discipuló a 12 hombres muy sencillos, muy humildes, pero Jesucristo les enseñó cómo hacer ellos para reproducirse, cómo hacer ellos para poder sacar más copia en cuanto a la fe, hijos de Dios, cristianos. Cuando usted lee Mateo capítulo 28, Jesús dice: id y haced discípulos a las naciones. Un discípulo es un aprendiz. Okay. La iglesia actual, hermanos, estamos fallándole a Dios en esa área. Le estamos fallando. Somos un pueblo que estamos entretenidos. Somos un pueblo que estamos luchando para prevalecer nosotros dentro de una congregación. Pero no somos un pueblo que nos estamos reproduciendo. No somos un pueblo que nos estamos reproduciendo. Y muchas veces, hermanos, ocurre esto en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque hay una irresponsabilidad en el liderazgo de las iglesias. Que no hay, hermanos, esa determinación para formar nuevos líderes, para formar nuevas ovejas, para formar personas que sean recién convertidas, discipularla conforme al modelo de Jesús. Miren, por ejemplo, cuánto cuesta cuando un músico no está en la iglesia. Batallamos mucho. Ya es tiempo de que hubieran personas que pudieran
tocar, pudieran cantar, pudieran ministrar dentro de la iglesia. Pero se da cuenta que estamos con el día a día. Nos hemos vuelto una iglesia estática, no una iglesia fructífera. Porque si presta atención usted, hermanos, no hemos crecido mucho. Ahora, el modelo de Jesús, el discipulado de Jesús está programado para que nosotros crezcamos. ¿Y por qué no hemos crecido? Quizás no estamos viviendo el discipulado conforme a como Cristo lo enseñó. Quizás no estamos siendo nosotros responsables de nuestro llamamiento, de nuestra función o de nuestra misión en esta tierra. Recuerda algo que es muy importante, hermanos. Dice Jesús que el árbol que no da fruto será cortado. Hay cristianos que tienen años y años, hermanos, que no se han no han podido reproducir otro discípulo. Yo digo esto, imagínense, por ejemplo, usted y yo hoy en día hacemos podemos decir, un pacto con Dios. Y usted dice, yo me prometo orar a Dios y en 2 meses traer una familia a la iglesia. Si todos hiciéramos ese pacto con Dios hoy, estamos hablando que en 2 meses seríamos el doble. En 4 meses, ¿cuántos seríamos? 4 veces más. Pero ¿por qué no tomamos ese reto? ¿Por qué no tomamos esa responsabilidad y decir, Señor, yo quiero reproducirme y yo quiero formar nuevos líderes, nuevos predicadores, nuevos maestros, nuevos músicos? Yo quiero ir a la calle y traer ovejas nuevas para discipularlas que se parezcan a ti. ¿Dónde entonces está el problema? ¿Dónde está el problema? A veces ocurre, hermanos, de que nosotros permitimos ser discipulados por las religiones y no por Cristo Jesús. A veces permitimos que nuestra vida esté discipulada conforme al concepto, a la opinión y a los propósitos de un hombre y no conforme a Cristo Jesús. A veces permitimos que nuestra vida esté instruida, esté fundamentada conforme a la costumbre, tradiciones y enseñanzas de la sociedad y no conforme a Cristo Jesús. Si tuviéramos en nosotros, hermanos, 2 cosas muy importantes. Tuviéramos el temor y tuviéramos, hermanos, la disposición de corazón, para hacer lo que Cristo nos mandó a hacer, seríamos tremendos forjadores de cristianos en esta tierra. ¿Saben cuál es lo preocupante de todo? ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años? ¿Qué va a pasar cuando usted y yo ya no podamos predicar o evangelizar? ¿Quién va a tomar el cargo en la iglesia? ¿Qué legado le estamos dejando a las nuevas generaciones nosotros? Tenemos que reaccionar hoy, porque quizás para mañana es demasiado tarde. Entonces es muy importante que aprendamos un poco, hermanos, y pongamos en práctica esa función del verdadero discipulado que es a través del modelo de Cristo Jesús. Miren lo que dice Efesios 4:20. Vamos a leer ahí, hermanos. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice el 20, más vosotros, le habla Pablo a la iglesia que está en Éfeso, no habéis aprendido así a Cristo. La palabra se traduce de esta manera, más ustedes, le habla Pablo a la iglesia, no han recibido ninguna instrucción, ninguna enseñanza de Cristo parecido al que no tiene Jesús. O sea que todo cristiano, hermanos, toda persona que le ha abierto su corazón a Cristo, y ha sido instruido correctamente en el conocimiento, en el temor y la obediencia de la palabra, hermano, usted le mira su conducta, su actitud, su mentalidad, y usted mira, hermano, que en su corazón, espiritualmente hablando, tiene ese deseo de que haya más almas dentro de las iglesias. Nosotros no aprendimos de Jesús quedarnos estáticos. Mire, qué curioso. ¿Por qué el Señor solo escogió 12 personas? ¿Por qué no escogió 1,000,000? Porque para Dios es más importante 12 personas, hermanos, bien instruidas, bien discipuladas,
Para Dios es más importante 12 personas que le entiendan a Él y que cumplan la misión que Él nos delegó como iglesia en esta tierra, que 1 millón de personas que no asuman responsabilidad y no tengan una formación doctrinal conforme al ejemplo que Él nos dio. Hemos hablado miles de veces sobre esto. La palabra cristiano significa seguidor e imitador de Jesús. ¿Estamos nosotros imitando a Jesús en la predicación del Evangelio a las naciones? ¿Estamos nosotros recorriendo las aldeas y los barrios para llevar el Evangelio a otras personas? Tenemos muchísima información, tenemos muchísimo tiempo, mucha experiencia, pero no tenemos la disposición para ir a compartir con otros esas experiencias que tenemos. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Si usted quiere ver una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia creciente, nosotros que somos espirituales, nosotros que somos mayores espiritualmente hablando, maduros espiritualmente, vayamos nosotros a cumplir esa función que Cristo nos encomendó hacer. Nosotros no aprendimos, hermanos, a someternos. Nosotros no aprendimos de Cristo a adaptarnos al sistema del mundo. No, Jehová le dice a Jeremías, mira Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. El sistema de nosotros, enseñado por Jesús, no es venir a la iglesia, sentarnos y irnos para la casa. No, el sistema de Jesús en la iglesia es ganar más almas para Jesucristo y formarlos en el conocimiento, en el temor y la obediencia a la palabra de Dios. Ese es lo que Cristo nos enseñó a nosotros. El versículo 21, sigamos leyendo, hermanos. Dice el 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿cómo podemos nosotros hoy ser instruidos por Jesús si él no está con nosotros como estuvo con los apóstoles? ¿Se ha preguntado usted eso? Le voy a decir cómo se puede. Cuando los líderes de las iglesias, en especial el pastor, empiezan a modelar a Jesús en su vida, porque un pastor tiene que ser ejemplo en todo, hermano. Un líder tiene que ser ejemplo en todo. ¿Okay? Si un líder no es ejemplo en todo, entonces ¿qué va a enseñar? ¿Cómo va a formar la iglesia? Me gustó una vez, dijo un pastor, estábamos en una iglesia y llegó un pastor y dice, se sentó, para que iba de paso, no sé, pero llegó alguien, se sentó a un servicio y estábamos alabando a Dios y él se sentó y ya yo lo pasé frente a saludar a la iglesia y dijo algo que me llamó la atención. Dijo él, cuando yo entré a la iglesia me di cuenta cómo era el pastor, porque las iglesias, dice, están moldeadas conforme al carácter espiritual y la conducta del pastor. Las iglesias, hermanos, pasa eso. Entonces hay iglesias, hermanos, que están mal fundamentadas, están mal instruidas porque la cabeza no está correctamente. Si el liderazgo está caminando correctamente, la iglesia va a caminar correctamente. Eso lo voy a decir de esta manera. Si la cabeza del cuerpo no está derecha, el cuerpo no va a estar derecho nunca. Entonces, un líder espiritual, una persona que entiende este principio bíblico de crecimiento, de formación en la iglesia, se somete primeramente él a Cristo Jesús, a imitar a Jesús, y después con su vida, con sus obras y con sus enseñanzas ayuda al pueblo de Dios a entrar a ese mismo molde, el cual es Cristo Jesús. Pero yo no puedo estar enseñándole a la gente que se parezca a Jesús cuando a mí no me interesa. Yo no puedo estar enseñándole a la gente que se tiene que parecer a Jesús cuando yo no estoy ni siquiera queriéndolo hacer. ¿Por qué caemos en ese punto de la iglesia? Por una mala formación espiritual en nuestras vidas. Porque no hemos sido fundamentados conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. ¿Qué le quiero decir? Para que Cristo Jesús le enseñe a usted hoy, el que le está enseñando tiene que estar sujeto a Jesús e imitando a Jesús primero. Los apóstoles, hermanos, ellos anduvieron con Jesús por 3 años y medio. Ellos aprendieron de Jesús cómo predicaba Jesús, la mente de Cristo, cómo hablaba Jesús, qué es lo que Jesucristo enseñaba, cómo respondía Jesús en las acusaciones, cuál era la función de ellos como predicador, como maestro, como instructor en las iglesias.
Y ellos llegaban a donde estaban las personas y les decían, porque yo les voy a dar lo que de Cristo recibí. Y ellos no solamente vivían el ejemplo del cristianismo, de Cristo, sino que predicaban un cristianismo basándose en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa. Era un pueblo poderoso porque lo que se enseñó en esa iglesia fue a Jesús. Fue a Cristo Jesús. Pablo dice estas palabras porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, y este crucificado y este resucitado. Toda predicación tiene que estar enfocada en la vida de Jesús, en la enseñanza de Jesús. Si el maestro en la iglesia, si el pastor en la iglesia no está modelando a Jesús, ¿cómo va a enseñar de Jesús? No puede. Los apóstoles, ellos recibieron la instrucción, la preparación, la capacitación primero. Cuando Jesús se dio cuenta que ellos estaban preparados, los envió a predicar en el nombre de Él. Ellos no llegaron a decir, mira, es que yo pienso que esto es así, que debe tratarla. No. Esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que dijo Jesús. Todo lo que ellos predicaban, presta atención, todas las predicaciones de los apóstoles, ellos nunca excluyeron a Jesús de las predicaciones, porque ellos fueron preparados para eso. Entonces, cuando una persona es instruida, es discipulada en una iglesia, pero discipulada correctamente, esa persona todas las veces que vaya a predicar, que vaya a dar un consejo, mira hermano, solo te va a hablar la palabra de Dios y solo te va a hablar de Jesús. Pero normalmente hoy en día usted se da cuenta que la gente está evadiendo la verdad. Está evadiendo la verdad en las congregaciones. No hay responsabilidad para formar una iglesia, unas ovejas fuertes, hermanos. Que usted más adelante diga, ¿sabes qué? Yo y mi esposa vamos a ir a buscar una familia para traerlos a Jesucristo. ¿Cuál fue la última vez que usted visitó una familia para traerlos para Cristo? La pregunta es esta: si seguimos así, ¿a dónde vamos a parar de aquí a 10 años? ¿Verdad que estamos sirviéndole a Dios? Ahora, ¿esa fue la enseñanza que nos dio Jesús a nosotros? No, nosotros no aprendimos eso de Jesús. Aprendimos otra cosa. Lo que le quiero decir es algo. Podemos estar en la iglesia, pero podemos ser creyentes pasivos en la iglesia. Podemos estar en la iglesia y podemos ser discípulos agresivos espiritualmente hablando. La iglesia está compuesta de esos dos tipos de personas. El creyente que es normal, que es pasivo, que cuando viene a la iglesia se siente y cree que ya cumplió porque fue a la iglesia, o aquella persona que dice, ¿sabes qué? La próxima vez, el próximo viernes, el próximo domingo, vamos a invitar a la vecina para que venga a la iglesia. O ¿sabes qué? Vamos a invitar a la casa y vamos a invitar a un hermano de la iglesia que pueda enseñar y que traiga estudio a la casa para que él oiga la palabra de Dios. Esa es la mentalidad de un cristiano que ha sido discipulado conforme a la imagen de Jesús. Pero normalmente hoy en día no se discipula a la gente. ¿Por qué cree usted que hay tantas personas actuando de manera desordenada en este mundo? Con una Biblia en la mano y actuando de manera desordenada, porque no hay un fundamento en sus pies, un fundamento sólido. No hay una base firme espiritual en su vida en la cual pueda regir todas sus decisiones. Está haciendo las cosas a como él puede hacerlas. Y no es así, hermano. Todos los cristianos que estamos en la iglesia tenemos madurez espiritual. Debemos de prestar nuestra vida para ayudar a la gente nueva, para que la gente nueva tenga la sed, el deseo, el anhelo, el propósito de parecerse, caminar como Cristo Jesús. Cuando no se predica Jesús en la iglesia, se le está escondiendo la verdad al pueblo de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque la verdad es Cristo Jesús. La verdad es Cristo Jesús. El plan de Dios, lo he dicho como 3 veces aquí en este púlpito, el plan de Dios, según Romanos 8:29, el plan de Dios es que nosotros nos parezcamos a Cristo Jesús. Pero si a usted no le enseña, ¿cómo se va a parecer? Tenemos que asumir esa responsabilidad nosotros y decir a las personas que estamos enseñando, usted tiene la obligación
de que de la manera como alguien se preocupó por usted, usted preocúpese por otras personas. ¿Ok? Y no solamente enseñar ese evangelio de bendición, ese evangelio que trae paz, ese evangelio que trae amor, que trae prosperidad, que trae protección. Hay que enseñarle ese evangelio que trae responsabilidad, que trae compromiso para con Dios también. Porque si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Nadie puede hablar de Jesús con autoridad más que aquel que ha tenido un encuentro con Él. Esos somos nosotros. Dios quiere hombres y mujeres que tengamos la disposición en el corazón de reproducirnos. Mire, Dios nos programó a nosotros, nos programó para que nos multiplicáramos, nos programó para que sumáramos. Él nunca nos programó para restar o para dividir. Pero ¿qué es lo que normalmente se ve en las iglesias? Lo que te voy a explicar esto. Jesús dijo estas palabras: el que conmigo no recoge, desparrama. Se lo voy a decir en palabras sencillas. Si no estamos multiplicando, si no estamos sumando, estamos dividiendo o estamos restando. Así está el asunto. Entonces, si aprendemos de Jesús, el discipulado bíblico, espiritual de Jesús, tenemos que asumir responsabilidad y ponernos meta, buscar la dirección de Dios, porque usted, escuche esto, usted es a Dios quien le sirve, usted no le sirve a los hombres. Usted no es empleado de los hombres, usted no es sirviente de los hombres. Cuando una persona tiene esa mentalidad que está sirviendo a los hombres, es porque todavía ni siquiera sabe lo que significa la palabra discípulo. Un discípulo es un aprendiz, pero conforme al modelo de Cristo Jesús, no conforme al modelo de los hombres. Usted no puede servir a una iglesia para agradar a los hombres. Usted tiene que servir a una iglesia porque Cristo Jesús lo mandó a servir. Así es como se manejan las cosas. Pues es muy importante que tengamos siempre en cuenta eso, hermano. Le voy a decir por qué. Porque el futuro espiritual de la iglesia está en el trabajo que usted llega a nosotros. Ahí está. Sigamos leyendo, versículo 22, ¿verdad? Ahí estamos, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Le digo, no nos llamó Jesús a nosotros para que moldeáramos nuestras vidas conforme a lo que el mundo enseña. No nos llamó para eso. Mire, en términos espirituales, el cristiano debe de ser siempre enemigo del pecado, enemigo del mundo, de la vanidad del mundo. No hay, hermanos, atajos, no hay cuestionamiento, no hay argumento. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él nos enseñó el cristianismo, el discipulado conforme a su vida. Cuando usted lee San Juan capítulo 17, cuando Jesús intercede por la iglesia, una de las cosas que Jesucristo dice al Padre en oración: Padre, te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Ese es el principio básico de un cristiano que ha sido enseñado correctamente conforme al Evangelio de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a adaptar a nuestras vidas comportamientos, actitudes, tradiciones y prácticas del mundo y las empezamos es ok, todo está bien, no le hace mal a nadie, empezamos a ceder y empezamos a desaparecer de nosotros ese discipulado cristiano conforme a Cristo Jesús. La pregunta clave de todo esto es: ¿qué haría el Señor Jesús hoy si estuvieran los ofrecimientos que usted tiene y yo tengo del mundo? ¿Qué haría Jesús? Esa respuesta que usted tiene en su mente en cuanto a esta pregunta, eso es lo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer. ¿Estaría Jesús argumentando el pecado? ¿Estaría Jesús argumentando de que no es malo ir al mundo y hacer cosas del mundo? No estaría diciendo eso. Él dijo que estamos en el mundo, incluso dijo que el mundo nos aborrecerá porque no somos del mundo.
Entonces es muy importante entender qué enseñanza nos dejó Cristo Jesús. El versículo 23, sigamos leyendo, hermanos. Dice así el 23. Dice, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en el pecado y la mentira. Dios lo creó a usted en santidad, en justicia y en verdad. En eso lo creó Dios a usted. Y en eso es que tenemos que estar nosotros hoy en día. La santidad, en la justicia, ser derecho delante de Dios, y la verdad, que es Cristo Jesús. Ahí es donde debemos darnos cuenta cómo está nuestro nivel espiritual delante de los ojos de Dios. Hermano, mire, yo le voy a decir algo, y tómelo como un consejo, hermanos. Hagamos algo por nuestra vida espiritual. Hagamos algo todos los días, hermanos. Todos los días usted haga algo por su vida, que usted pueda crecer espiritualmente, hermanos. Porque hay cristianos que se apartan de las iglesias porque no le hayan sentido al evangelio. ¿Y saben por qué no le hayan sentido al evangelio? Porque nunca agarran compromiso en las iglesias. Viven una vida espiritual sin propósito. No saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Eso trae cansancio, trae fatiga, trae frustración, trae desánimo. Cuando tienes algo en que ocupar tu vida espiritual, no te queda tiempo, no te queda espacio para pensar si vas a echarte para atrás o para adelante. No, vas hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Yo sé que el camino es difícil. El camino es difícil, porque si el camino del evangelio fuera fácil, estuvieran llenas las iglesias y vacíos los casinos. Estuvieran vacíos los antros donde la gente va a bailar, pero están llenos allá y vacías las iglesias. ¿Por qué razón? Porque no es fácil. Dice la Biblia que solamente los valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. Y esa actitud, ese carácter, hermano, de agresividad espiritual para poder coronar nuestra carrera, eso fue lo que nos enseñó Jesús a nosotros. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando iba para el Gólgota, hermano, cuando caía? Yo hice esta pregunta el otro día. ¿Qué hacía? ¿Se quedaba tirado en el suelo? No, se levantaba. Y déjeme decirle, pasó toda la noche, hermano, siendo torturado física, emocional y en todos los tipos de tortura que puede haber. Cuando él iba a la cruz del Calvario, era mediodía porque él murió a las 3 de la tarde. Él iba más que cansado su vida. Su espalda ya iba toda molida, dice la palabra en Isaías 53. Él fue molido por nuestros pecados. Pero déjeme decirte algo, hermano. Él nunca renunció. Él tenía un propósito, él tenía una meta, y la meta de él, ¿qué era? Llegar a la cruz y morir por nosotros en la cruz. Y él nunca volvió a ver atrás. Nunca. Si fuera más dura la situación, complicada y más dolorosa, él se levantaba y él caminaba hasta que llegó al Gólgota y dijo: Padre, consumado es, ya pagué el precio, ya cumplí esa meta, ya vine y alcancé ese propósito, ahora la cuenta está pagada para todo aquel que cree en mí. Ese es el carácter que tiene que haber en el Hijo de Dios. No importa la circunstancia, no importa el cansancio, no importa la necesidad, no importa la enfermedad, no importa, hermano, el desánimo, no importa cuántos ataques del diablo tengan en contra de tu vida. Levántate, porque en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Somos más que vencedores, no solamente vencedores, somos más que vencedores. Tenemos que vivir como más que vencedores, porque ya Cristo pagó por esa victoria de nosotros en la cruz del Calvario. Pero Él nunca volvió a ver atrás. Por eso te digo, una persona, hermano, que deja de ocupar el tiempo que Dios le ha dado para que le sirva, porque le voy a explicar algo, hermano. Mira, hablaba con una hermana el otro día, una hermana de Red Bluff, y yo les decía: mira, dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Es la verdad. Es la verdad. Hay tanta
necesidad, hermanos, en el pueblo de Dios. Hay tanta necesidad. No digamos a la gente sin Cristo. En el pueblo de Dios hay tanta necesidad. ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Dónde estamos nosotros que tenemos madurez espiritual? Que tenemos más de 10 años en el Evangelio. ¿Dónde estamos? Tenemos que mostrar el camino a la generación que viene atrás. Tenemos que enseñarles a ellos, hermanos. No solamente el conocimiento de la verdad, sino el temor hacia la verdad. Que vivan para la verdad, que caminen en la verdad, que prediquen la verdad y que se mueran en la verdad, porque esa verdad es Cristo Jesús. Un pueblo, hermano, que hoy está firme, mañana está desanimado y después dice que no, y después dice que sí. Hermano, mira, si no tenemos la firmeza para estar en los caminos de Dios en esta tierra, no estamos preparados para poder coronar nuestra carrera con Cristo Jesús. No lo estamos. Y déjeme decirle algo, hermano, quizás ahorita lo podemos ver de una manera insignificante, pero cuando Jesús levante su iglesia, nos vamos a dar cuenta que no era algo insignificante. Vamos a haber deseado habernos puesto a cuenta con Dios. Póngase a cuenta con Dios, hermanos. Usted tiene un propósito, Dios lo trajo con un propósito, Dios lo da por casualidad. Hágalo para Dios. Yo dije el otro día esto, mira, hermano, Jesucristo tiene cuidado de tu vida y de tu familia cada segundo de tu existir. Cada segundo tu familia está protegida por Jesús. Él ha sido fiel siempre. Él es fiel. Él seguirá siendo fiel. ¿Por qué nosotros le fallamos? Porque Él tiene 24 horas al día para escuchar mis oraciones y yo no tengo media hora en el día para hablar con Él. Estamos fallándole a Dios. Estamos fallando a Dios. La pregunta es esta: ¿ese fue el ejemplo que Jesús nos dio? No fue ese el ejemplo que Jesús nos dio. No fue ese. Mire, hermano, cuando Jesús estuvo en la tierra, no había hombre más ocupado sobre la faz de la tierra que más que Cristo Jesús. Y Jesús todo el tiempo, dice la Biblia, apartaba tiempo y se iba allá a solita a hablar con su Padre. Él nunca descuidó ni la oración, ni el evangelismo, ni la enseñanza, ni discipular, ni estar en la presencia de su Padre. Él nunca descuidó eso. Si queremos ir donde Él está, tenemos que andar como Él andó, dice la palabra de Dios. Mire, quiero darle 7 cosas importantes, diferencia entre un creyente normal y un discípulo. Mire, un creyente normal espera que Dios haga todas las cosas. Señor, aquí estoy, si es tu voluntad, hágalo. Ese es un creyente normal. Un discípulo aprende a hacer las cosas según es instruido y enseñado por el Señor Jesús. Cristo dijo: mayores obras haréis vosotros porque yo voy al Padre. Una persona que es un creyente normal lo deja todo en las manos de Dios y no mueve la mano. Señor, yo sé que tú tienes poder y tú me puedes sanar. Ahí está. Miremos a Naamán. Si Naamán hubiera dicho, o tal vez el ciego de San Juan capítulo 9, cuando Jesús le dice: vete a lavar al estanque Siloé. Si este ciego no hubiera ido al estanque Siloé, ¿qué hubiera pasado? Nunca recibe sanidad. ¿Sabe qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará. ¿Qué más dice? Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. O sea, Dios pone su parte y tú tienes que poner la tuya. Un creyente normal solo pone a Dios para que Dios resuelva todos sus problemas. Y un discípulo, él se pone como un instrumento para que a través de él Dios le dé la victoria. ¿Sí entiende la expresión de verdad? Punto número 2. Un creyente normal se esfuerza por crecer y alcanzar metas en cuanto al liderazgo de las iglesias. Siempre quiere ser líder en las iglesias. Dice aquí, más un discípulo, esto me gusta mucho, se esfuerza para reproducirse, hacer discípulos a otras personas. Mientras uno pelea por un cargo, por un puesto en la iglesia, otros están luchando para traer almas a Jesús. ¿Cuál cree usted que es lo que le agrada a Dios? Mire, hermano,
Yo le voy a explicar algo, mire. La mejor escuela, la mejor preparación para un hijo de Dios es cuando decide poner su corazón y su tiempo para servirle a Dios en lo que Dios le manda hacer. Mire, yo he estudiado en el Instituto Bíblico, hermanos. Yo he estudiado. Pero déjeme decirle algo. Lo que yo he aprendido en el Instituto Bíblico, lo que yo tengo de conocimiento en el Instituto Bíblico, en nada me ha ayudado para poder servir a Dios en una iglesia. ¿Usted cree que un cartón que tenga yo pegado en una pared, soy licenciado en teología, soy doctor en teología, qué sé yo, esa cosa que la gente habla, ¿usted cree que eso me va a ayudar a mí, hermanos, para que el pueblo esté unido, el pueblo esté buscando de Dios, el pueblo esté creciendo espiritualmente? No ayuda para nada. Eso no ayuda para nada. Cuando tenemos un corazón dispuesto, hermano, un corazón rendido a la voluntad y propósito de Dios, y entendemos a Dios en sus propósitos y empezamos a aplicarnos a ese propósito de Dios, es cuando empezamos a crecer conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos en el corazón solamente el deseo y el anhelo de crecer nosotros, de decir, bueno, yo ahora soy el pastor, o ahora soy el copastor, o soy el líder de este ministerio, y tenemos como propósito llegar a ese punto nomás, tenemos la vista muy corta, hermano. La vista muy corta. Porque lo que Dios quiere, que nosotros nos reproduzcamos. Yo le decía el otro día a alguien, mira, en esta zona aquí del norte de California hay más pastores que ovejas. ¿Sí? Hay más pastores que ovejas. Todo el mundo es pastor en este lugar. Todo el mundo. Nomás se pone una corbata, habla bonito y ya es pastor. Yo no sé cuál es el afán de ser pastor. No sé cuál es el afán. Si supiera la responsabilidad que es, si supiera que de cada oveja le van a dar cuenta a Dios, si supieran eso, hermano, y si se le perdieron 3, 4 ovejas, ¿cómo le va a responder a Dios? Es complicado, hermano. La gente no está buscando nomás sus propios propósitos y no los propósitos de Jesús. Una oveja, yo dije esto un día, hermano, estaba dando una clase de liderazgo, dije yo esto: si un cristiano, escuche esto, no aprende a ser una buena oveja, nunca va a ser un buen líder. Nunca. Porque la escuela para un liderazgo efectivo es el discipulado conforme a lo que Jesús enseñó. Si yo no aprendo a ser una oveja obediente, si yo no aprendo a someterme al orden de Dios, a respetar el orden de Dios, a esperar el tiempo de Dios, a hacer lo que Dios me manda a hacer, porque Él es el que me manda a hacer, yo nunca voy a ser un buen líder en la iglesia. Nunca lo voy a hacer. Voy a tener una posición, voy a tener un título, voy a tener un nombre, pero de frutos, nada. De nada. Porque un líder está siempre orando, está siempre ayunando por el rebaño. Está siempre llamando, motivando. ¿Por qué no viene la hermana? Hay que llamarlo para ver qué pasó. Irlo a visitar. Ese es un líder, está preocupado por el rebaño que Dios puso bajo su autoridad. Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es un líder. Un líder es una persona que está preocupado por la salud espiritual de las ovejas. Un líder tiene como meta que si tiene 20 ovejas en su redil, las 20 ovejas estén vestidas de blancos y preparados para cuando Cristo levante su iglesia. Hoy en día, ¿qué se está haciendo? Se está llenando la iglesia de un montón de gente que ni siquiera han conocido a Jesucristo. ¿Para qué? Para exaltar al pastor. Oh, mira cómo ha crecido la iglesia. No, es que no me tiene ministerio. Y son gente que ni siquiera han tenido un encuentro con Jesucristo. Son personas que nunca han sido visitadas por sus pastores. Son personas que nunca el liderazgo ha hablado con ellos para aconsejarlo, para instruirlo, para discipularlo. Son personas que están en las iglesias y aún ni saben para qué están ahí. Solo porque los invitaron, solo porque les gustó la alabanza, les gustó la predicación, les gustó el carisma de un pastor, de un líder en la iglesia. Vienen detrás de los hombres y no detrás de Jesucristo. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando toca a uno ir al desierto, cuando le toca a uno ir al desierto y no tienes quien te dé la mano, cuando vas al desierto y estás solo en el desierto, ¿qué hace la gente?
La gente renuncia mejor. Cuando eres un discípulo de Jesucristo, tú vas al desierto y regresas del desierto. ¿Sabes cómo? En victoria. Amén, aleluya. Porque tú sabes en quién has confiado. Tú sabes en quién has creído. Y tú sabes que de quién has aprendido. Cuando tú seas un aprendiz de Cristo Jesús, tú vas a poder sobrevivir bajo la lluvia, bajo el sol, bajo la necesidad, bajo el problema, bajo la abundancia, bajo la escasez. Tú te mantienes firme, siempre sirviendo y dándole gloria a Cristo el Señor. Cuando no aprendes de Jesús, oh hermano, mira, cositas insignificantes, cositas que no tienen sentido, lo hacen alejarse de los caminos de Dios ahora. Y después, punto número 3. Un creyente normal entrega parte de su economía, ¿okay?, a la iglesia pensando que ya cumplió. Mas el discípulo se entrega a sí mismo para ser un instrumento de crecimiento, de edificación y perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Yo dije una vez esto acá. Uno de los grandes problemas que estamos pasando en las iglesias aquí en Estados Unidos es que le pagamos a la gente para que ayude por nosotros. Le pagamos a los pastores para que vayan a orar a los hospitales, para que vayan a las cárceles, para que visiten a las personas, pero no lo hacemos nosotros. Pensamos que porque ya dimos dinero ya es la responsabilidad del pastor. No es así. No es así, hermano, no es así. Déjenme, yo les voy a decir cómo es. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una responsabilidad. Y déjenme decirte algo. La responsabilidad del cuerpo de cada miembro del cuerpo de Cristo no se centra, no termina, no se enfoca solamente en dar tus diezmos y ofrendas a la iglesia. Tú tienes una función aparte de eso en la iglesia. Todos tenemos una función y tenemos que darle cuenta a Dios. Como les digo, hay personas en las iglesias, yo veo mucho eso en las iglesias americanas. Yo les dije un día a un pastor, ¿sabes qué, hermano? Te voy a dar un consejo. Nunca americanices las iglesias. Nunca. Porque eso es lo que pasa. Le pagas a una secretaria, le pagas a un tesorero y el pastor. Le da a la gente, siéntese, no tiene voz y voto y ya. Eso es lo que pasa en las iglesias. Y ese no es el ejemplo del discipulado que Jesús nos dejó a nosotros. Es bueno ofrendar, es bueno diezmar, todos lo hacemos. Todos lo hacemos, pero quiero que se grabe esto. El don de Dios no se compra con dinero. No se compra con dinero. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 9, Pablo habla acerca de la ofrenda a los santos y Pablo dice: el que siempre escasamente segará. Pero hay un punto que Pablo me llama la atención que dice. Pablo dice que él estaba contento porque la iglesia de Corinto no estaba dando solamente a Dios, sino que también se habían dado ellos primeramente a Dios. ¿Entiendes? Para Dios es más importante tu corazón, tu obediencia que el dinero. Grábate eso. El dinero es de Dios. Es de Dios. Dios te lo puso en tus manos, en la cuenta que tú tienes en el banco. Dios lo puso ahí. Y déjame decirte, si Dios te lo quiere quitar, te lo va a quitar. El dinero es de Dios. Ora a Dios para que Dios te lo multiplique. Gloria a Dios. Porque si no, olvídate, hermano. Pero el punto es esto, hermano, que ese dinero que tú tienes ahí, hermanos, sépalo, que de ese dinero le vas a dar cuenta a Dios, porque Dios te lo puso como administrador de ese dinero. Porque le vamos a dar cuenta a Dios, hermano. Dice la Biblia que a quien Dios le da más, Dios le va a demandar más. Y no podemos pensar que porque estamos apoyando económicamente algo, ya lo que vamos a hacer. No es así, hermanos. No es así. Debemos de quitar ese mal fundamento, esa mala idea de voy a ir a la iglesia, voy a comprar esto, voy a hacer esto para la iglesia y ya cumplí, ya me voy a sentar. No, hermano. Dios te llamó para otra cosa. Investígala, date cuenta para qué te llamó Dios en la iglesia. Y eso tienes que hacerlo porque de ahí va a depender la salvación de tu vida. Punto número 4, está complicado, yo lo sé. El creyente normal condiciona su vida espiritual según sean las circunstancias. En otras palabras, si Dios me bendice, voy a hacer esto. Si Dios quiere, voy a hacer esto. Si Dios me da esto, hago lo otro.
Una persona, hermanos, que viene a los caminos de Dios y entrega su corazón a Dios, sabe perfectamente que no le puede poner condiciones a Dios. No le puede poner condiciones a Dios. Un discípulo de Cristo sabe perfectamente que su vida le pertenece a su Señor y le va a obedecer cuantas veces Él lo mande a hacer, porque Él lo está mandando a hacer. Así es como funcionan las cosas. Ahora, hay momentos, yo te lo digo por experiencia personal, hermano. Pues, mira, yo no te estoy hablando cosas que lo leí o que lo vi, yo lo he visto, yo lo he vivido, perdón. Hay momentos en la vida de uno que quisiera ya no seguir. Quisiera mejor como ocuparte de tus problemas. Dios te manda a hacer tal cosa y tú no tienes ni siquiera la posibilidad de ir a hacer aquello. Y da cara como decir, ¿sabes qué? Ya, aquí nomás. Voy a buscar cómo arreglar mis problemas y ya. Pero eso no es la mentalidad y la actitud de un hijo de Dios. En las buenas y en las malas, ahí es donde se ve el verdadero discípulo de Jesucristo. Yo no puedo estar pensando, hasta que me des salud, hasta que me bendiga con esto, hasta que tú me des esto, yo voy a ir a servirte. No, yo no puedo ponerle condiciones a Dios. Eso no está, hermanos, en la enseñanza que Cristo nos enseñó a nosotros. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Cuándo? Siempre. No cuando yo pueda, no cuando yo quiera, no cuando tenga ánimo. No, Señor, es cuando Él dice, lo tengo que hacer. Y a veces le voy a explicar, hermano, mire, yo estuve también enseñando sobre liderazgo y por sacramento, y yo dije estas cosas, mire, les dije a los hermanos, mire, con mucho respeto les voy a decir esto, a todos. Muchas veces a nosotros nos pasa como los payasos. Como el payaso llega, hermano, a donde da su función y tiene que hacer reír a la gente. Para eso le pagan. Pero ¿quién conoce el corazón del payaso? ¿Quién sabe cómo está el corazón de ese hombre que está haciendo reír a la gente? Hay personas, hermanos, que trabajan en esas cosas de hacer reír a las personas y han perdido a sus seres queridos, hermanos, horas antes y tienen que ir a cumplir su trabajo y hacer reír a las personas. Y ellos por dentro se están reventando. El liderazgo en el Evangelio, en el discipulado de Jesucristo es así. Pablo estaba preso en Éfeso y Pablo estaba preso en Roma y le estaba mandando cartas de motivación a la iglesia de Éfeso. Regocijábamos, os digo otra vez, os digo regocijábamos. Estaba motivando a la gente y el preso. Todo lo que yo he pasado, dice Pablo, todas las cárceles que yo he tenido han sido para bien de la iglesia. Imagínense, hermano, ¿cómo es posible que una persona que está hermano, sentenciada a muerte, que está preso, hermano, en una cárcel romana, está motivando al que está afuera y está libre? Ese es el discipulado cristiano. No podemos pensar, hasta que tenga esta bendición voy a servir a Dios. Mira, déjame decirte algo, cuidado, eso nunca llegue. Yo siempre he dicho algo, hay que servir a Dios en el momento que Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9 en adelante. Entre tanto tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo, mayormente a los de familia de la fe. Dice, hagamos favor, dice, sirvamos a Dios, dice, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Debemos entender eso. Cuando Dios te dé la oportunidad de que tú puedas servirle, hazlo. No espere que Dios te dé ciertas cosas para servir a Dios. No se puede condicionar al Señor. El punto número 5 dice, en el creyente normal la presencia del Espíritu Santo es para gozarse, para tener paz y para sentirse bien. Hay gente que anda de iglesia en iglesia a ver dónde se mueve el Espíritu Santo. Y llegan, aquí está el Espíritu Santo, aquí me voy a quedar, aquí está feliz de la vida, contento. El discípulo es diferente. Miren lo que es el discípulo. Estamos en el 5. Dice, el discípulo dice, la presencia del Espíritu Santo es para ser testigo fiel de Cristo y hacer la obra que Él encomendó.
Si nosotros venimos a la iglesia solamente a gozarnos, a deleitarnos con las predicaciones, con la enseñanza, con la alabanza, de cómo tocan los instrumentos, los músicos, hermano, y nos gozamos y nos vamos para la casa, estamos siendo egoístas. Cuando Jesús habla con los apóstoles, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. ¿Sabe cuál es la interpretación de la palabra testigo en el original griego? Es mártir. ¿Y sabes qué es un mártir? Mártir es una persona que está dispuesta a morir por la causa de otra persona. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos, incluso si nos toca morir, para honrar a Cristo Jesús. El Espíritu Santo no es para llenar nuestro propio ego. El Espíritu Santo no es para venirnos a entretener a la iglesia. El Espíritu Santo es para empoderarnos, para que salgamos afuera y podamos ser testigos fieles de Cristo Jesús. Lea la historia de lo que pasó, hermano, en Azusa, 1910, con el Señor derramamiento del Espíritu Santo en Azusa, ahí por Los Ángeles. Era tanta la gloria de Dios ahí, hermanos, que los hermanos salían de los servicios, eran servicios de 7 u 8 horas. Era una tremenda bendición de Dios. Pero la gente salía de los servicios, tomaba los autobuses, y cuando entraba a los autobuses, dice la historia, que la gente que iba en los autobuses caían de rodillas y empezaban a llorar aclamando misericordia de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te empodera a ti para que tú vayas y compartas el Evangelio con otras personas, para que te preocupes por la necesidad espiritual de un hermano que está desanimado. El Espíritu Santo no es para que nos gocemos y nos deleitemos y nos quedemos ahí brincando, saltando y gozándonos. No es para eso. El Espíritu Santo es para empoderarnos y poder cumplir con eficacia el mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones. Esa es la función del Espíritu Santo. Una persona que quiere estar en una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, solamente se quiere ir a gozar y quedarse ahí. Pero no funciona así, hermanos. El Espíritu de Dios se va a mover sobre tu corazón, sobre tu vida, para que tú seas una persona que vaya a compartir el Evangelio con otras personas. Para eso es. Cristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo la iglesia de Jerusalén? Se quedaron en Jerusalén. Todo estaba bien en Jerusalén. Dice la Biblia que no había ni siquiera un necesitado en la iglesia de Jerusalén. Dios añadía día a día a la iglesia lo que había de ser salvo. La gente tenía gran temor de los apóstoles y Dios hacía grandes milagros y prodigios y maravillas por manos de los apóstoles. Era una gran bendición de Dios. Pero ellos se quedaron, aquí quedemos. ¿Y la demás gente qué? El ir a las naciones, el ir al barrio, ir a la otra ciudad a compartir la palabra, ¿quién va a ir? No es para deleite de nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es para poder agarrar esa fuerza espiritual, esa convicción. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él nos guía hacia toda verdad. Él nunca nos guía hacia la mentira. Cuando nosotros, hermanos, nos acostumbramos a venir a la iglesia para gozarnos en la presencia de Dios y nada más, estamos siendo egoístas. ¿Saben qué hizo Dios con la iglesia de Jerusalén? Les mandó una gran persecución para que fueran a otra ciudad a predicar el Evangelio. Y mientras iban huyendo y los romanos detrás de ellos iban compartiendo el Evangelio. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar una persecución en nuestra vida para compartir el Evangelio con otros? Porque no lo hacemos ya. Punto número 6. Dice: el creyente normal es propenso a ser atraído por el mundo. El discípulo le atrae, atrae a las personas del mundo a Cristo. Es al revés. El creyente normal, hermano, siempre trae el mundo a la iglesia. Le atrae las cosas del mundo a su vida, las justifica, las argumenta. Pero un discípulo de Jesucristo lo que hace es que va a traer gente del mundo para que se conviertan a Jesucristo. Yo dije esto una vez aquí predicando, cuando yo empecé en el Evangelio, mi pastor me dijo estas cosas. Mire, Floyd, el propósito de la iglesia es: llevemos
el Evangelio, llevemos la iglesia al mundo para que el mundo conozca de Jesús. Hoy es al revés. Hoy los pastores traen el mundo a las iglesias para que las iglesias conozcan del mundo. Por eso es que no hay gente espiritual en las iglesias. No hay gente con compromiso, con responsabilidad en las iglesias. Y si usted les habla de responsabilidad y de compromiso, les cae mal. Yo no sé qué Biblia leen. Yo no sé qué evangelio leen. Porque esta palabra que está aquí, esta palabra santa, la palabra de Dios habla de eso. La Biblia habla de eso. Entonces, si yo me paro a predicar aquí, yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Yo le decía esto al hermano Fred el otro día, o sea, somos salvos por la verdad. Conocimos la verdad y nos hizo libres. Ok. Si somos salvos por la verdad, ¿por qué me incomodo por la verdad? Si fue la que me hizo libre. Es algo que no está cuadrando bien en el corazón del pueblo de Dios. Porque fuimos salvos por Cristo Jesús, por la verdad. Usted no escuchó una mentira y aceptó esa mentira y fue cristiano. La mentira nunca lo lleva a ningún lado. Al contrario, ¿sabe cuántos años tuvo Israel en el desierto? En mentira, 40 años. Y ninguno de ellos, solamente Josué y Caleb, entraron en tierra prometida. Qué curioso es. Dije esto el otro día, hermanos. Jehová, el Señor, pasó 40 años. Escuche esto, hermano. 40 años queriendo sacar del corazón de Israel a Egipto. ¿Y qué cree? No lo logró. Porque Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. El pueblo estaba en el desierto, pero su corazón todavía estaba en Egipto. Como la mujer de Lot. Salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón todavía estaba en Sodoma y Gomorra. Jehová el Señor trató con Israel por 40 años. Por 40 años trató con Israel en el desierto. ¿Cuál era el propósito? De que Israel tuviera una transformación en su mente, una renovación en su mente, que ya no eran esclavos, ya eran libres, ya era un pueblo santo de Él. Por 40 años intentó el Señor cambiar la mente, el corazón y la fe de Israel. Israel nunca se prestó para eso, porque Israel necesitaba la presencia de Dios y necesitaba la bendición de Dios, pero no quisieron nunca obedecer a Dios. Es lo que pasa hoy en día con los seres humanos. Todos necesitamos de Dios. Todos queremos la bendición de Dios porque la necesitamos. Pero déjeme decir, hermano, que aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia que Dios permanece fiel. Dios siempre está bendiciendo tu vida más allá de lo que tú y yo le estamos pidiendo. Pero ¿dónde está el problema? Dios quiere que nuestro corazón salga del mundo y que nuestro corazón esté puesto en las manos de Dios. Que nuestro corazón se deleite solamente en la palabra de Dios. Está Dios batallando con su pueblo. Porque Dios no quiere formar a nosotros conforme a la imagen de su Hijo. Israel nunca entendió eso. Nunca entendió a Dios. Dios le dice a Moisés, dile a este pueblo que si este pueblo escucha atentamente mis leyes, mis estatutos, mis decretos que yo os escribo hoy, yo haré de esta nación una nación de sacerdotes, un pueblo santo para mí, para que vayan las naciones a hablar sobre mi nombre. Estaba Jehová hablando con Moisés y ellos estaban en fiesta celebrando con un becerro de oro. Salieron de Egipto. Dios tocó el corazón de las mujeres egipcias. Mira, hermano, Dios tocó el corazón de las mujeres egipcias. Y cuando las mujeres judías pasaban, le daban oro, le daban todas sus pertenencias. Israel salió de Egipto siendo rico, siendo millonarios. Pero les aseguro que si Jehová le hubiera dicho, yo quiero que ustedes me den el diezmo de eso que le dieron, no se lo hubieran dado. Pero si era para crear un ídolo, dieron hasta más. Porque el corazón de ellos estaba en el mundo, estaba en Egipto, no estaba en la voluntad de Dios. El punto 7, dice, un creyente normal
tiende a justificar, a probar, a argumentar y minimizar el efecto y consecuencia del pecado. Siempre. Eso es normal. Eso es fanático. Eres extremista. Le voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Cuántas almas cree usted que se han perdido hasta este momento? Desde la creación hasta ahorita. ¿Cuántas almas cree usted que se han perdido sin Cristo, sin la justicia de Dios hasta ahorita? Pongámosle un número. ¿5 millones? ¿1,000 millones? Pongámosle 1,500 millones. Porque creo que se han perdido más. ¿Sabe por qué se perdieron esas 1,500 millones de almas? Por una sola desobediencia de Adán en el huerto del Edén. No pensemos que el pecado no tiene consecuencias. No pensemos, es insignificante. No, hermanos, no lo es. El pecado, mire, por muy pequeño que parezca, por muy justificable que parezca, si lo llevamos al corazón, nos va a hacer tanto daño que hasta la salvación podemos perder. Una sola desobediencia. Mire, Adán no fue a matar a nadie. Adán no fue a una cantina a tomar, a adulterar. Él no fue a secuestrar a nadie. Él no fue a hacer un pecado de lo que se hacen ahora. Solamente, ¿sabe qué hizo? Desobedeció a Dios. Obedeció a la mujer y desobedeció a Dios. Simple. Y de eso hay más de 1,000 millones de personas, almas, que se han perdido sin Cristo. Dese cuenta cuán grave es el pecado. Cuán grave es el pecado. No pensemos que el pecado no tiene consecuencias. El pecado va a venir, y cuando viene al corazón del hombre, créame, es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. Hay personas que lo detectan cuando es demasiado tarde. Lo detectan cuando es demasiado tarde. Es mejor prevenir que lamentar. Si Cristo te habla, si Cristo te enseña, te instruye conforme a su palabra, eso es lo que tú necesitas. Cristo nunca te va a dar un consejo para hacerte daño. Nunca, jamás. Él siempre te va a dar el consejo que te va a servir para que tu futuro sea mejor que tu presente. Lo bueno, ¿sabe de esto? A mí lo que me gusta de Dios es lo siguiente, hermanos. Mire, Dios siempre respeta nuestras decisiones. Siempre. Él nunca te va a poner una pistola o un cuchillo para que tú le pongas atención. Nunca lo va a hacer. Al igual que Israel, Él te va a poner la verdad y la mentira, la muerte y la vida delante de nosotros. Gracias, hermano. Para que nosotros tomemos una decisión. Y la otra cosa que me gusta, Dios sabe qué es, que cuando vayamos a la presencia de Dios, vamos a ir de manera individual cada uno de nosotros. Vamos a ir de manera individual. Y Dios tiene todo escrito, hermanos. Todo, hermano. Mire, todo lo tiene escrito el Señor. Tiene escrito malos pensamientos, malos sentimientos, malas palabras, malas miradas, malas acciones, desobediencia. Tiene escrito todo. Todo. Cuando lleguemos a su presencia, hermano, nos va a poner una película, mire, en HD, alta definición. Mira todo lo que tienes. ¿Y cuántas veces toqué tu corazón para que enderezaras tu camino y no lo hiciste? Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una persona, hermano, una persona que ha conocido el don de Dios, que ha conocido la voluntad de Dios y se voltea hacia atrás, es tan grave eso, hermanos, es tan grave. El apóstol Pablo dice, mejor que hubiera sido no haberme conocido que conocerme y volverme atrás. Dios siempre nos va a estar hablando, hermanos. Créame que por encima de todo, por encima de lo que usted necesita, de lo que usted anhela, de lo que usted busca,
de lo que usted quiere ser, de lo que usted es, de lo que usted tiene, por encima de todo, Dios quiere la salvación de nuestras almas. Y Dios nos va a estar exhortando todos los días. Todos los días. Pero va a llegar un día que va a decir, bueno, ya no más. Si no entendiste con buena, ni modo. Ya no hay para dónde darle. Quiero que leamos, hermanos, ya por último Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Vamos a terminar ahí, hermanos. Quiero que leamos este pasaje, me gusta mucho. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a terminar, hermanos. Okay. Segunda 2. Vamos a leer, hermano, del versículo 8 en adelante, del 8 al 12, de segunda de Tesalonicenses. Miren lo que dice, hermanos. Y entonces, dice Pablo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Saben cuál es el espíritu de la boca de Jesús? La palabra. Es la espada de dos filos. Esa palabra va a destruir todo. Esa palabra que usted ha escuchado, todas las palabras de Dios que usted ha escuchado, esas palabras lo van a buscar a usted en el día del juicio. Esa palabra. Sigamos leyendo. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento o manifestación es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo que sigue es lo que quiero que preste atención, hermanos. Dios le va a permitir una autoridad permisiva, universal a Satanás cuando Jesús levante su iglesia. Permisiva y universal. Va a tener autoridad, según Apocalipsis capítulo 13. Dice que va a tener autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua y sobre toda nación. Incluso, dice Apocalipsis, hará guerra en contra de los santos, que es Israel, y aquellos cristianos que no van a estar preparados cuando Jesús levante su iglesia, y dice que los va a vencer. Pero sigamos leyendo, esto está bien. ¿Okay? Dice el 10, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden, no para los que se salvan. Dijo Jesús, muchos los llamados, pocos los escogidos. Procurad entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino a la perdición. El camino de Jesús, el discipulado de Jesús, la enseñanza de Jesús, es renunciar a todo lo que a Cristo no le agrada y tomar lo que a Dios le agrada. La batalla de nosotros, hermanos, no termina hasta que se termina. No termina hasta que usted se muere o hasta que Jesús levante su iglesia. Pero estamos en una batalla continua todos los días de nuestro existir. ¿Quién es el mayor enemigo de nosotros? Nuestra propia naturaleza humana. ¿Por qué razón? Porque el diablo te puede ofrecer miles de cosas en un día, pero la voluntad es suya. La voluntad es suya. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Estaba esa advertencia, pero ¿quién tenía la voluntad? Adán. Y él decidió mal y nos metió el problema a nosotros. Si usted decide mal, se metió el problema. Si decide bien, gloria a Dios, bendición viene para su vida. Sigamos leyendo. Estamos todavía en el 10, ¿verdad? Dice que se pierde, dice, por cuanto no recibieron el amor de la mentira para ser salvos. ¿Sabes quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Es lo que mucha gente dice, ay, Dios es amor y Dios nos ama a todos. Sí, pero si no lo recibes en el corazón, te quedaste. Tienes que recibir el amor de Dios en tu corazón, que está expresado mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Okay. Y una vez que llegue a tu vida, tienes que retenerlo. Dice Jesús, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No es pensar solamente que Jesús es amor y que todo se acabó. No, Señor. Una cosa que Él sea amor y otra cosa es que yo rechace su amor. Que yo sea indiferente a su amor.
Si yo abro mi corazón, yo acepto el amor de Cristo en mi vida, yo tengo que retenerlo en mi vida. Ahí tengo que retenerlo. Pero hay personas que quieren ser amadas sin el deseo de amar a nadie. No se puede. Sigamos leyendo. Dice, el amor de la verdad para ser salvo. Versículo 11. Por esto Dios, mire qué pasa. Dice que Dios lo envía. Por esto dice Dios, les envía un poder engañoso. No dice que les envía la verdad ya llegó y la rechazaron. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Primero mandó la verdad. El hombre rechaza la verdad. Ok, ahí te voy. Te mando la mentira. A ver qué te gusta más. Una vez que el hombre se engancha con la mentira, se acabó. Pero déjeme decirle, Dios es un Dios de oportunidades. Lo que sí yo sé es algo, hermano. Llega un momento que cuando Dios se da cuenta que la gente está despreciando su amor, que la gente está rechazando su amor, Dios toma eso y se lo da a otras personas que verdaderamente lo van a valorar. Recuerdo la primera predicación que yo prediqué, hermano, en 1990. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo dije esto: la salvación en tu vida es gratis, pero retenerla no es gratis. No es gratis. Dios es amor, pero si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, no somos salvos. Cuando la gente menosprecia la bondad de Dios, dice la Biblia que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, y mucha gente se está agarrando de eso para estar pecando. Oh, man, ten cuidado. Hay que tener cuidado, man. Dios es amor, pero también es juego consumidor. Dios siempre va a traer a juicio a todo ser humano. Todos vamos a ir a juicio. Todos. Unos van a salir justificados por la sangre de Jesús y otros van a tener que darle cuenta a Dios de malas decisiones que han tomado en su vida. No todo es tan sencillo como parece, hermanos. Sigamos leyendo el versículo 12, ¿verdad? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, los que no decidieron creer a la verdad. Miren, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El discipulado de Jesucristo nos guía a nosotros a tres cosas: amar la santidad, amar la justicia y serle fiel a Dios bajo cualquier circunstancia. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Necesitamos nosotros, hermanos, de manera personal. No lo haga porque alguien le dice, no, eso no sirve. Hágalo porque usted lo necesita. Usted lo necesita, yo lo necesito. Yo termino de predicar aquí, me voy para la casa, usted se va para la suya, usted verá qué hacer con su vida, yo termino con la mía. Si hoy tuviéramos que darle cuenta a Dios, créame que yo no voy a responder por usted. Nadie va a responder por usted. Usted ya está adulto, usted va a responder por usted. Entonces es importante que nosotros prestemos atención cómo estamos manejando nuestra vida. Nos estamos pareciendo a Cristo Jesús, estamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Acomodemos nuestra vida espiritual, hermano, porque el día y la hora cuando Jesucristo viene a levantar su iglesia, hermano, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces tenemos que estar preparados para cuando Jesús levante su iglesia. Un verdadero discípulo de Jesús no solo conoce a su Señor, sino que también le sirve de manera incondicional. Un verdadero discípulo de Jesucristo no solamente entiende las palabras de Jesús, sino que ella misma las atesora en su corazón. ¿Por qué los apóstoles siempre estaban pendientes de la venida de Jesús? Porque eso fue lo que Jesús les enseñó. Jesucristo los preparó para el rapto de la iglesia.
aunque no se dio en el tiempo de los apóstoles, pero estaban preparados para cualquier cosa, cualquier circunstancia que viniera, ellos estaban listos. Así tenemos que estar nosotros como discípulos de Jesús, estar listos para cuando Cristo venga no nos agarren sorpresa. Amén. Pónganse de pie, hermanos, denle un aplauso a Jesús por esta noche.